Bueno, faltan 6 minutos para las 3 de la tarde. Nosotros seguimos en este especial después de la conferencia que se dio hoy al mediodía, puntualmente a las 12:30. Estoy aquí con Samuel Acosta, director general de Editorial de Negocios, hablando sobre lo que implica también este proceso y que definitivamente creo que en las próximas horas y días vamos a entender en su justa dimensión lo que es este mensaje claro por parte del gobierno de los Estados Unidos, Samuel. Importante también, Juan Pablo, la conversación que tuvimos recién con una persona que está en Estados Unidos y que conoce las implicancias que tienen estando en ese país para empresas que son sancionadas de este tipo, no solo para él, sino para todos los que tienen algún tipo de vínculo comercial con él, ¿verdad? Eso me pareció sumamente importante porque vos dijiste, vamos a entender la dimensión. Yo creo que de a poco ahora, hablando con este tipo de analistas, gente a nivel local como del exterior, vamos a ir dimensionando el impacto realmente que esto va a tener. Por eso estamos en comunicación con el diputado Sebastián García. Yo conozco un poco la historia del diputado García y es una persona que trabajó mucho también en el extranjero y conoce bastante bien lo que es la dinámica de la economía en el mundo. Diputado García, gracias por su tiempo con nosotros. Hola, buenas tardes, Juan Pablo. Buenas tardes, Samuel. Un saludo a la audiencia. Pero esto que tiene que interpretar, ¿cómo se tiene que interpretar y entender lo que implica una sanción a dos personas, pero que también impacta en la economía del Paraguay, ¿no? Bueno, en primer lugar tenemos que decir que es un mensaje de mucha debilidad por parte de nuestras instituciones democráticas, ya que tiene que venir un país extranjero a hacernos notar algo que aquí muchos sabemos, pero lastimosamente las instituciones no toman medidas al respecto, ¿verdad? Peor aún, y lo que más despierta cuestionamientos es que básicamente terminó incluso confirmando el secreto a voces de que hay compra de voluntades en el Congreso, ¿verdad? De que hay legisladores que reciben dinero por sus votos y sobre todo en votos trascendentales, que bueno, y hasta podríamos decir que hubo varios de ellos emblemáticos a lo largo de este periodo, pero anuncia incluso que fue desde antes, durante y después del mandato presidencial. Entonces, de nuevo, lastimosamente estamos dando un mensaje errado como país, un mensaje de un país de instituciones débiles y bueno, por eso con más razón, desde la clase política tenemos que trabajar fuertemente para intentar revertir eso, ¿verdad? Y para eh, demostrar de que hay fuerzas políticas que sí se plantan, de que sí toman medidas y de que sí intentan depurar el escenario. En materia económica tiene un impacto, puede tener un impacto significativo, ¿verdad? Atendiendo que se sanciona a ciudadanos estadounidenses que tengan relación alguna, que hagan negocio con estas empresas que fueron sancionadas. Y bueno, acá un poco hace que uno tenga que pensar dos veces antes de hacer negocio con Paraguay, hace que uno tenga que pensar dos veces antes de venir a invertir a Paraguay y hace que uno tenga que pensar dos veces antes de optar por otras ventajas que pudiera ofrecer Paraguay. Entonces, es como que todo lo que se trabaja en competitividad se termina yendo por la borda porque lastimosamente las instituciones no responden como deberían. García, usted es un actor político y como tal también me imagino que están analizando lo que implica esto para la concertación. Usted forma parte del partido Patria Querida, pero que no forma parte de forma muy directa, tiene su posición, están dentro de la concertación, pero con una línea tal vez un poco distinta a lo que se viene manejando en este sentido. ¿Cómo impacta esto también a la oposición? Y también debería interpelar a la oposición, porque bueno, acá básicamente se hizo saltar las alarmas hacia actores de todos los partidos, ¿verdad? En especial destacando casos emblemáticos como fueron los votos a la enmienda o, bueno, o protecciones en otros determinados escenarios, ¿verdad? Que podemos asumir que se refirió a juicio político, a blanqueos de ciertas autoridades y demás cuestiones. Entonces, tienen que interpelar un poco a los comportamientos individuales de determinadas personas que hoy lastimosamente buscan volver a integrar listas y analizar bien, porque hay que recordar que cuando uno vota a alguien, termina votando a una lista y analizar bien quiénes son las personas que integran esas listas, ¿verdad? Porque justamente el 30 de abril tenemos el arma principal para contribuir a esa depuración. Y esa depuración la que nos va a permitir realmente revertir con hechos esta imagen.
Es un país que se maneja por una inteligencia emocional en muchos de los casos, diputado, y incluso ya se empieza a escuchar de que esto puede servir para apuntalar al candidato en una suerte de candidato perseguido, candidato que representa un movimiento que está siendo atacado. ¿Usted cómo ve esa posibilidad? Y bueno, evidentemente van a desplegar una estrategia contraria, ¿verdad? Una estrategia para intentar no verse salpicados por el hecho, ¿verdad? Van a hablar de persecución política, van a hablar de injerencia extranjera, van a hablar de fantasmas por todos lados, ¿verdad? En lugar de asumir que realmente tienen cosas que esclarecer y tienen cuentas que rendir. Entonces, tenemos que estar preparados para esos embates porque porque va a ocurrir una fuerte polarización tratando de desviar la atención de lo grave que son estas acusaciones y de lo grave que es el hecho de haber llegado hasta este punto sin que a nivel local nadie se haya dado cuenta, entre comillas, de nada, ¿verdad? Como te decía, muchos de esos son secretos a voces, incluso se decía a viva voz cuando se debatían ciertos juicios políticos, como el caso de la fiscal general del Estado, por ejemplo, y bueno, hoy es lastimosamente el embajador de los Estados Unidos quien viene a decirlo con absoluta certeza, ¿verdad? Entonces tenemos que ver qué nexos, qué conversaciones hay que tener entre ambos países, qué conversación bilateral para que se provea la evidencia que ayude también a que acá se pueda avanzar con las respectivas investigaciones. Diputado, que definitivamente en Paraguay no hay justicia. Instituciones débiles, que la justicia es solo para pocos, es una justicia selectiva. Y bueno, termina, como te digo, siendo el mensaje equivocado para quienes buscamos transmitir un país confiable, un país de oportunidades, un país con potencial, un país con ganas de insertarse a la conversación regional y mundial en materia económica, en materia de competitividad. Y bueno, este tipo de mensajes nos termina jugando en contra, pero bueno, no tenemos que desviarnos de ese gran objetivo y tenemos que, bueno, intentar depurar esas instituciones para que empiecen a responder como corresponde. En especial atendiendo que ahora llega un nuevo fiscal general del Estado que tiene la posibilidad de hacer historia respondiendo a estas acusaciones. Por último, diputado, y usted que forma parte del colegiado de legisladores en nuestro país, ¿le sorprende esto o ya no? No, absolutamente. Como te digo, era secreto a voces dicho por integrantes del Poder Ejecutivo. ¿Te acordás que en plena campaña, hace unos 20 días, 30 días, cuando estaban todavía enfrentados, ellos se señalaban unos a otros de que este tema ocurría, de que el pago a los legisladores ocurre? Entonces, ojalá también ellos hagan saltar levanten la polvareda y no se resignen a un abrazo que termine siendo un abrazo de impunidad, ¿verdad? Porque lastimosamente no termina perjudicando a todos, terminamos pagando todos los paraguayos. Y bueno, es importante empezar a distinguir con nombre y apellido, porque estos votos están perfectamente registrados, se puede identificar perfectamente cuáles son. Y bueno, es importante empezar a identificar y a saber que hay legisladores cuyas lealtades se venden y habemos legisladores que no nos vendemos. Entonces hay que empezar a distinguir entre vendido y no vendido y ponerle nombre y bueno, ojalá que se pueda, no, sobre todo no votar a aquellos que demostraron venderse tranquilamente. Muchas gracias por su tiempo. Nosotros hacemos una brevísima pausa y a la vuelta continuamos con más informaciones aquí en 5 Días Televisión.